Mis queridos marketers, bienvenidos de nueva cuenta a este canal de libros de Merca. Me da mucho gusto saludarlos. Y la pregunta del día de hoy es: ¿ustedes negociarían con el diablo? ¿Estarían dispuestos a entablar conversaciones de negociación con el diablo para alcanzar sus objetivos? Pues de ese tema se trata la reseña del día de hoy, mis queridos marketers. Así que los invito a adentrarnos en ella. Pues bien, mis queridos marketers, el libro del cual les quiero hablar es Negociando con el Diablo. ¿Cuándo negociar o cuándo pelear? Un libro de Robert Mnookin, de Grupo Editorial Norma. Es un libro que se me hizo bastante interesante, un libro que llegó a mis manos de manera fortuita. Me lo regalaron en un cumpleaños, así que pues decidí leerlo y me llevé una grata sorpresa. Es un libro que me gustó mucho, por eso quise reseñárselos, aunque sale un poco del tema de marcas, de branding, de publicidad, etc. Pues es un libro que está dentro del ámbito de los negocios. Pues de entrada vamos a ver quién es el autor, Robert Mnookin. Pues Robert Mnookin es el titular de la cátedra Samuel Wilson de la Facultad de Derecho de la Universidad de Harvard. También es director del programa de negociación de la misma universidad y como consultor ha asesorado a diversas corporaciones, agencias gubernamentales y firmas de abogados. Entonces estamos hablando de que es una persona bastante experimentada en el tema de la negociación, realmente es todo un experto en este tema. El libro consta de 343 páginas. Como ustedes pueden ver, pues no es un libro muy delgado, tampoco es un gran libro, pero pues sí le tienen que invertir algo de tiempo para poder leerlo. Y bueno, el libro está configurado de la siguiente manera: consta de 4 partes a lo largo de estas 343 páginas. La primera parte él le llama Entender el desafío, y básicamente ahí nos habla de evitar las trampas más comunes, cuáles las formas de negociar y sus alternativas, etc. Es como plantear toda la base sobre lo que es la negociación y ya de ahí partir a los diversos casos con los que él ejemplifica y aterriza sus conceptos. Por ejemplo, en la primera parte él menciona cuáles son las trampas de la negociación. Son varios conceptos, no te voy a decir todos, pero uno de ellos es la satanización, que él menciona que es como la tendencia a ver a la otra contraparte como la mala. Esa es una de las trampas que él menciona, que hay que tener la suficiente claridad para poder discernir esto. Otro de los puntos importantes es la trampa suma cero, en donde implica ver el mundo como una competencia, en donde si uno tiene que ganar, el otro necesariamente tiene que perder, cuando no siempre debe de ser así o puede ser así. Ese es por un lado del extremo. En el otro lado sería la trampa del ganar-ganar, cuando de igual manera no necesariamente siempre se puede dar ese caso. Ya en la segunda parte el autor empieza a abordar todos los casos de estudio que él plasma en el libro, y a unos de ellos le llama los diablos globales. ¿Qué son los diablos globales? Pues son estos casos de personajes que han influido en la historia de la humanidad o en el rumbo de la humanidad, y analiza los casos de negociación en los que estuvieron envueltos con personajes malévolos, digamos. Uno de estos diablos globales es la negociación de uno de los líderes judíos de Hungría con los nazis. Cuando los nazis invadieron Hungría, bueno, uno de estos líderes, llamado Rudolf Kästner, negoció la salida de judíos de Hungría a través de un tren, que es el llamado tren Kästner. Entonces, bueno, ahí el autor empieza a ver todas las posibles vertientes que pudo haber tenido este personaje para negociar con los nazis, desde si fue buena idea negociar o no, por qué tuvo que negociar, cuáles fueron
las condiciones de negociación, etc. Otro de los casos de estudio importantes es el de Nelson Mandela y el apartheid en Sudáfrica. Si es que Nelson Mandela tenía o no que haber negociado, en este caso específico, su encarcelamiento y cómo se fueron dando las cosas para que su movimiento de Nelson Mandela fuera teniendo esa estatura ética y moral. Y entonces, pues ahí también es muy enriquecedor todo este capítulo, porque nos enseña si en determinados momentos en la vida de un individuo o en la vida de un personaje público o un personaje político es necesario negociar con, digamos, estas fuerzas obscuras, o no es del todo bien visto y es conveniente hacer ese tipo de negociaciones y tomar determinación en cuanto a si debe de ser la negociación o si debe de ser un punto específico en el cual uno debe de pelear por el ideal que está defendiendo. Eso en cuanto a los diablos globales, que son estos temas ya más de asuntos políticos. Pero el autor trata otro tema que son los diablos empresariales, y aquí vienen dos ejemplos muy claros. Uno es de una disputa de IBM con la empresa Fujitsu por cuestiones de patentes, etc. Y ya en los casos que se refieren a la cuarta parte del libro, él los llama los diablos familiares. Y bueno, como ustedes se pueden imaginar, pues estos casos van específicos a negociaciones entre familias. Y uno de los ejemplos muy claros es un aspecto de divorcio que él le llama un divorcio endiablado, en donde pues aquí entran la disputa sobre la patria potestad, la aportación económica de los padres, el derecho de los padres a estar con los hijos en determinados momentos, etcétera, ¿no? Y otro de los ejemplos que él trata en esta cuarta parte del libro, también de diablos familiares que él le llama, es una disputa entre hermanos por la herencia de los padres fallecidos, ¿no? En donde se involucran casas, se involucran departamentos, se involucran cuentas bancarias, etc. Y pues también es muy enriquecedor en ese sentido, porque nos da una perspectiva sobre, más allá del valor económico que pueden tener en sí las cuestiones involucradas en la herencia, los apegos emocionales que pueden tener cada uno de los distintos hermanos sobre los bienes materiales que están en disputa, como las casas, etcétera, ¿no? Y ahí, bueno, pues también hace el autor bastantes planteamientos al respecto de cómo poder resolver este tipo de conflictos entre familias. Al término de cada capítulo o de cada caso de estudio, el autor plantea una evaluación, y entonces en esa parte él empieza a analizar cada uno de los aspectos de la narrativa que él hizo al principio del caso de estudio, y ver de qué manera se fueron tomando las decisiones en la historia de determinado capítulo del cual te está narrando, y si esas decisiones fueron totalmente acertadas o no, y te dice el por qué él cree que sucedieron esas decisiones y si se podría haber actuado de mejor manera. Entonces, en cada uno de los casos de estudios te va a venir esta evaluación, te va a dar mucho más certidumbre sobre el caso que se está tratando. Y ya al final del libro viene un apartado de conclusiones en donde el autor menciona cuáles son las lecciones aprendidas de cada uno de estos capítulos, ¿no? Y ya te hace el resumen, digamos, ejecutivo de los puntos esenciales que uno debe de tomar en cuenta al momento de tener una negociación de diferente índole. Si ustedes, mis queridos marketers, están divorciándose, peleándose por la custodia de sus hijos, o están en una disputa familiar por la herencia de su mamá, de su papá, de su abuelita, vayan corriendo por este libro, porque les puede dar una idea mucho más clara de cómo enfrentar este tipo de situaciones. Parece que lo estoy diciendo de chiste, pero no, lo estoy diciendo muy en serio. Les puede ayudar mucho para que puedan enfrentar de mejor manera ese tipo de conflictos y no se dañen mucho más emocionalmente o a futuro prolongando este tipo de situaciones. Así que
vayan corriendo por él. Y más si están en el ámbito de la comercialización, son ejecutivos comerciales, directores comerciales, gerentes comerciales, o si son vendedores de cualquier producto o servicio, créanme que este libro les puede venir muy bien para que tengan mayores habilidades en cuanto a las negociaciones con sus contrapartes. Recuerden suscribirse al canal de YouTube, compartir, darle a las notificaciones en la campanita para cada vez que yo suba un video les lleguen las notificaciones y puedan verlo al momento. Así que espero sus suscripciones. Cuídense mucho y que les vaya muy bien. Adiós.